Y la paso con esto. Esto es otra. ¿Esto lo puedo quitar? Buenos días. A este tono de volumen. Gracias por asistir a todos los servicios. Pues esta es una charla un poco técnica, pero no me voy a demorar más de 10 segundos por la diapositiva porque son como 70. Pero pues la idea es que se den cuenta de ciertas dificultades que se presentan en la unidad de cuidado intensivo. Bueno, mi nombre es Alexander Sánchez, ya algunos me conocen con buenas o malas referencias. Soy médico especialista en medicina interna y subespecialista en cuidados intensivos. Y hoy soy el médico extubólogo de ustedes. Bueno, entonces, ¿no funciona? ¿Toca corriente? Entonces, usualmente nos traen un paciente a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, el nombre de la charla salió por algunas veces el comentario de pasillo o por las dudas respecto a cómo es esto de por qué será que en la unidad de cuidado intensivo se demoran tanto en extubarlo, con notas que a veces se colocan como en mayúsculas, extúbelo. Entonces uno dice, carajo, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces sale el pobre intensivista, dice, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, señor, como usted mande, porque ya me cansé de pelear con el mundo. Bueno. Y cuando se voltean, pues sale el psicópata que todo médico tiene y uno dice, este es mucho optimista. ¿Por qué optimista? Vamos a empezar a hablar del proceso. Después sale una de estas especies, animales que todos bien conocemos, y hace la pregunta en el pasillo, ¿y por qué será que hay tantas traqueostomías en la unidad de cuidado intensivo? ¿Cierto? Pues bueno, vamos a empezar con el cuento. Yo creo que la ciencia y el método científico que se inventó, que Newton estableció, pero que ya venía de los griegos, todo el mundo pues, desde mucho antes, establece que el método científico y la ciencia deben usarse para resolver problemas de la vida cotidianos, no la supermolécula. Bueno, si uno se da cuenta que hay una supermolécula que le genera problemas en la vida diaria, pues de ahí que sea eso. Pero usualmente cuando uno quiere hacer investigación o quiere dedicarse a un tema específico, debe darse cuenta de cuáles son las dificultades del cotidiano. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el famoso estudio de las maternas esas que se morían porque los médicos cochinos llegaban de los anfiteatros y le metían las manos para allá a las señoras y de pronto un tipo se dio cuenta que, pero, ¿cómo es? Un doctor, ¿no? Se dio cuenta, pero ¿por qué se están muriendo menos de las parteras y se mueren más las médicas? Y era una cosa cotidiana, los médicos cochinos no se lavaban las manos cuando llegaban a los anfiteatros y el doctor lo proscribieron y terminó muerto en la viseria, que fue el que revolucionó lo que es las infecciones y el lavado de las manos, que finalmente termina siendo uno de los caballos de batalla de todos los médicos en general, y de cualquier persona que va al baño, sale del baño o que llega a la casa va a comer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yendo al cuento, es muy difícil definir qué es el destete de la ventilación mecánica. Antes de hablar de extubación, uno tiene que definir, vamos a quitar al paciente el ventilador, vamos a hacer una liberación progresiva del ventilador. Es tan difícil que ni siquiera se sabe cómo se define destete o weaning, o discontinuación, o discontinuidad, o desconexión, o suspensión. Ya empezando por solamente, ¿cómo vamos a llamar? ¿Qué es el destete de la ventilación mecánica? Ya tenemos dificultades porque ningún consenso, ningún experto, no soy yo experto, Esteban es un experto, por ejemplo, en español, no sabe ni siquiera cómo llamar este proceso que implica, el paciente una vez entra en ventilación artificial, ¿cómo hacemos para quitarlo de ese proceso? Bueno, apenas llega el paciente a la unidad de cuidado intensivo, nosotros empezamos, no crean, a sufrir. Vamos a hacer una extubación rápida o una extubación demorada. El proceso debe darse en las primeras 24 horas de diagnóstico. Si el paciente en las primeras 24 horas no se puede extubar, va a ser dependiente de ventilación mecánica. ¿Por qué va a ser dependiente? Me disculparán, no me dio pereza traducir, soy mal traductor. Entonces yo dije, como ustedes son bilingües, porque son de la generación de los bilingües, yo soy clase media de la generación de la guayaba. Entonces, pues traje la diapositiva en inglés. Pero, sin embargo, estas son las principales dificultades que van a hacer que el paciente dependa del ventilador. Problemas neurológicos, problemas respiratorios, cardiovasculares y la dependencia psicológica que algunos pacientes desarrollan cuando ven que es difícil liberarse del ventilador. Es como volver a caminar. Antes de caminar hay que gatear. Antes de gatear hay que sentarse. Neurológico no va a quedar en esto, pero pues antes hay que mirar cómo está el drive neurológico,
cómo están los nervios periféricos, a nivel del sistema respiratorio, si hay alteraciones BQ, CHON, disminución de la presión barométrica de oxígeno, bueno, todas las 7 causas fisiopatológicas que generan dificultad del intercambio gaseoso, y a nivel del sistema cardiovascular, pues evidentemente lo que es el transporte y consumo de oxígeno a nivel tisular. Broca hace más o menos 20, 30 años propuso esta clasificación, destete simple, que se desteta fácilmente, menos de 7 días, menos de 3 pruebas de pruebas de respiración espontánea, destete difícil más de 7, puede llegar hasta 7 días, más de 3 pruebas de respiración espontánea, más adelante voy a hablar rápidamente qué es eso, y el destete prolongado, que son más de 7 días para sacar al paciente del ventilador y requiere más de 3 pruebas de respiración espontánea. El 70% de los pacientes que llegan a UCI, claro, hay que ser optimista, más o menos, se pueden destetar fácilmente el ventilador, el otro 30% pasan a ser de las otras 2 clasificaciones, que es prolongado o difícil para sacar del ventilador a los pacientes. ¿Qué hay que considerar? Lo que yo siempre les digo cuando llega el paciente a la unidad. Entonces ayer me comentaron un paciente, no, que estaba feliz por el mundo, estaba acostado en una cama, de un momento a otro se atoró. Lo intubamos, ¿y qué tiene el señor? No sé. Ya empezamos con problemas. Entonces, cuando yo pregunto qué le pasó al paciente, no es porque quiera que me hagan la tarea, es porque yo necesito saber cuál fue la causa que lo llevó a que fallara su situación respiratoria. Bueno, la evaluación técnica del paciente es lo que uno va a hacer cuando uno va a pensar en ya comenzar la liberación del ventilador, las estrategias de evaluación ventilatoria, una cosa muy específica, no me va a quedar mucho ahí, y pues si uno no puede, ¿qué vamos a hacer? Causas de la falla respiratoria, clasificación de HAL, 1, 2, 3 y 4, creo que ustedes ya la saben, 1 hipoxémica, 2 que es hipercápnica, la 3 asociada a los procedimientos anestésicos, y la 4 me gusta a mí llamarla por enfermedades que generan hipoperfusión, o las neurológicas. ¿Qué hay que hacer? Identificar el paciente, no va a quedar ahí, básicamente, ¿qué significa eso? Nosotros que de alguna manera me puedo llamar experto, yo más de 10 años trabajando en cuidado intensivo, soy docente en cuidado intensivo en la Universidad del Rosario, La Sabana, tenemos una sensibilidad del 30% para saber si el paciente puede ser o no puede ser destetado y puede ser extubado. Menos del 30%, ¿qué significa eso? Cara y serio. No hay nada que hacer. Entonces, cuando uno le habla allá en los seminarios de medicina interna, lo que quiera, es que el LR es de, el OR es de 40, eso no sirve. Amniocentesis, 30%, no sirve. Es una cosa muy inespecífica. ¿Qué hay que hacer? Se inventaron una serie de criterios, eso está basado en más o menos en el consenso del 2001, unos criterios que se llaman objetivos y subjetivos. El subjetivo, que es lo más importante, tener claro que la enfermedad que lo llevó a la ventilación mecánica o está en resolución o está resuelta. Si eso no está resuelto, el paciente va a fallar probablemente. ¿Listo? Y los criterios objetivos son todos esos que estamos mirando. ¿Cómo está el aporte de oxígeno a nivel pulmonar? ¿Se está dando una adecuada oxigenación? ¿El paciente está estable hemodinámicamente? ¿Está febril? ¿No está en estado de acidosis metabólica ni respiratoria? ¿Los niveles de hemoglobina son o no adecuados? El Glasgow, sumamente importante, que se los olvida. El Glasgow, ojalá, preferiblemente mayor de 13. Paciente neurológico por encima de 8. Hasta eso nos toca mirar a nosotros. Y pues obviamente que tengan sus electrolitos adecuados. Un paciente con potasio de 2 no lo voy a poder extubar. Pacientes con demasiada hipernatremia tampoco se podría extubar. Y lo que les decía, lo que es la resolución o la estabilización de la enfermedad que lo llevó a la ventilación mecánica. Y otra cosa, a veces uno dice, ¿será que este paciente se va a poder destetar rápido? ¿Y será que este paciente se va a poder extubar fácilmente? Usualmente no. O llega a veces el de medicina interna y dice, oye, los pacientes cardiovasculares, doctor, ¿lo va a extubar? ¿Será que lo va a poder extubar con este chon? Con esta dificultad en la distensibilidad pulmonar estática o dinámica, si hablamos más específicamente, pues obviamente no. Y ahí les traje los gasecitos donde se evidencia que el paciente pues cursa con algo de hipoperfusión tisular, que evidentemente si yo tengo hipoperfusión a nivel tisular, o sea, me falta oxígeno en los tejidos, pues voy a generar que mayor hipercatabolismo y por lo tanto pues eso va a llevar a dificultades cardiopulmonares y pues el paciente va a fallar. Pero bueno, digamos que el paciente pasa ese prerequisito que les mostré en el cuadro anterior y nosotros decimos, vamos a mirar si podemos pasarlo a una prueba de respiración espontánea. ¿Qué es la prueba de respiración espontánea? Bueno, para que no se duerman. La prueba de respiración espontánea simplemente ¿qué significa? Que yo bajo los parámetros ventilatorios mínimos en un modo espontáneo y espero de 30 minutos a 120 minutos y miramos a ver qué tanto el paciente nos aguanta. Y discúlpenme la expresión, aguanta, ¿qué quiere decir? Que no me haga dificultad respiratoria, inestabilidad hemodinámica, compromiso sensorial o signos de bajo gasto, como por ejemplo la doctora que se está durmiendo, a nivel de la frente, que se ponen diaforéticos. ¿Listo?
¿Qué debemos hacer nosotros antes de pasar al paciente a una prueba de respiración espontánea? Mirar unas cosas que cómo están funcionando los músculos respiratorios. Toca mirar el volumen minuto, las distensibilidades, como por ejemplo unas grandes cosas a grandes rasgos. Toca mirar unas cosas que son las medidas de función neuromuscular, de qué tanto el cerebro se está conectando con el músculo efector a nivel diafragmático. Entonces nosotros tenemos que medir unas cosas como son la presión inspiratoria máxima, la presión de oclusión de la vía aérea, no voy a ser específico en eso, la capacidad vital. Tenemos que mirar otras cosas que son los índices integrados, donde está el famoso índice de Tobin, donde la sensibilidad es del 97%, especificidad del 64%, aunque nosotros aquí en Samaritana somos como marcianos, no siempre se pega así, pero pues digamos que es una manera grande de poder decir. Y a grandes rasgos, esos son los predictores que uno tiene que mirar cuando uno va a someter al paciente a una prueba de respiración espontánea para saber cómo le va. Si se fijan, los LRs son malos, malísimos. Nosotros no tenemos una cosa objetiva para decir esto es 100% seguro de que el paciente va a tolerar el destete de la ventilación mecánica. Bueno, esto lo vamos a quedar ahí. Entonces, en resumidas cuentas, cuando voy a meter a un paciente a una prueba de respiración espontánea, tengo que mirar cómo está haciendo las presiones cuando toma aire, o sea, la presión inspiratoria máxima, qué volumen minuto está haciendo, qué frecuencia respiratoria, el volumen corriente, si recuerdan que es el volumen que uno toma durante la respiración, y el índice de Tobin. Una vez que uno dice, el paciente aguanta, más el pretest que se hizo previamente, que les mostré rápidamente, uno lo pasa a parámetros ventilatorios mínimos en un modo espontáneo. Simplemente es para decirle acá que Esteban, que es uno de los que más publica, dice que hasta un 70% de los pacientes pueden ser llevados a una prueba de respiración espontánea y que podrían ser extubados. Nosotros acá en la Samaritana, debido a que los pacientes son un poquitico sencillos, tanto para los quirúrgicos como para los no quirúrgicos, son pacientes muy fáciles de manejar, porque en Samaritana no hay paciente difícil, ¿no? ¿Cierto? O sea, medicina interna son pacientes muy tontos de manejar, neurocirugía son muy fáciles de manejar, cirugía son muy fáciles de manejar. Entonces, como son pacientes tan fáciles de manejar, ¿qué pasa? Nosotros no nos demoramos 30 minutos, nosotros preferimos hacer prueba de respiración espontánea de más de 60 minutos, por lo menos una hora. ¿Precisamente por qué? Por la complejidad de los pacientes. El Apache promedio de la unidad cointensivo no son 14 punticos, son 20. Una mortalidad del 60 al 80%. Entonces nosotros hemos decidido no adaptar tanto las guías y decir, vamos a esperar por lo menos una hora de acuerdo a la patología del paciente. Entonces, para que, por ejemplo, el grupo de terapia lo tenga en cuenta que no son 30 minutos, hay que individualizar el caso, hay que mirar el Apache, hay que mirar la complejidad de la patología, porque hay pacientes que pueda que en 30 minutos toleren, según estos criterios, la prueba de respiración espontánea, tú lo extubas y a la hora te toca reentubarlo porque el paciente definitivamente le faltó trabajar solo, sin ayuda ventilatoria. Eso simplemente son los parámetros que uno mira para saber si el paciente está tolerando o no la prueba de respiración espontánea. Importantísimo, si presentan hipertensión durante este proceso, probablemente vayan a fallar en la extubación. Si el paciente se pone sudoroso y aforético, probablemente vaya a fallar en la extubación. Si el paciente hace cambios mentales, se agita, se empieza a dormir, no lo extubemos. Esperemos a ver qué es lo que sucedió, nos toca devolvernos y volver a mirar a ver en las siguientes 24 horas qué fue lo que sucedió en el momento que se estaba haciendo la prueba de respiración espontánea. ¿Listo? Causas del fracaso, básicamente son las mismas anteriores, a nivel pulmonar, a nivel cardiopulmonar, a nivel de los músculos respiratorios, a nivel del intercambio gaseoso. No mencioné una cosa que es mucho más compleja, que es la disfunción diafragmática que se asocia en los pacientes cuando se inicia la ventilación mecánica. La disfunción diafragmática empieza a las primeras 4 horas que el paciente se somete a un ventilador. A las 8 horas ya se hace más evidente. Si le sumamos a eso, que si el paciente dura 8 días, el destete ventilatorio en promedio dura el 30% del tiempo que duró la ventilación. O sea, si el paciente lleva 8 días ventilado, probablemente 3 por 8, 24, vamos a durar 2.4 o hasta 3 días intentando hacer la liberación del ventilador. Esto simplemente es una cosa ya muy técnica. ¿Cómo vamos a desconectarlo? Vamos a utilizar diferentes modos ventilatorios, vamos a utilizar un SIM, una presión soporte. No me va a quedar ahí, simplemente es un modo ventilatorio, varios modos ventilatorios que nosotros usamos. Anteriormente se usaba mucho el tubo en T, pero definitivamente uno tiene que mantener al paciente siempre observado. El tubo en T tiene esa dificultad, no tengo cómo observar al paciente. Doctores, por favor, cuando tengan un paciente hay que hacerle seguimiento. Yo soy muy cansón con mis residentes cuando están en unidad de intensivo, esas noticas de una vez al día, no. Así el paciente se está, de vez en cuando es bueno una notica chiquitica, no seamos internistas en todas las notas, sino uno puede hacer una nota de 30 segundos con los puntos más importantes del paciente y eso nos va a indicar que el doctor está haciendo seguimiento. Si sucede una cosa mayor, como en este momento se está viendo, que es el riesgo de demanda
por lo menos está haciendo un seguimiento, porque los abogados no nos perdonan la falta de seguimiento de los pacientes. Entonces, tubo en T no nos gusta. CPAP es el que más usamos nosotros. El SIMB, pues es un modo para pasar a esa CPAP. Presión soporte hace parte del CPAP. ¿Ya se durmieron? ¿Listo? Después de eso, ¿qué pasa? Tenemos que ahora sí vamos a pensar, vamos a extubarlo. El paciente tiene una adecuada prueba de respiración espontánea, por un modo espontáneo, está respirando solo, los parámetros ventilatorios y la mecánica ventilatoria es adecuada, pues hacemos mirar cómo está la vía aérea, se hace el famoso test de fuga, que sí es famoso, y simplemente lo que quiere decir eso, si salió o no salió aire cuando nosotros suflamos, neumotaponador, no me va a quedar en más. Si sale aire por unos parámetros que nosotros tenemos de 150 mililitros, hay diferentes autores, quiere decir que hay menos riesgo de estenosis o inflamación de la vía aérea y que por lo tanto el paciente pueda que no me haga estridor laringio y que podríamos intentar retirar la interfase o el tubo y para realizar lo que es la extubación como tal. Ya dije que es eso. Si el paciente no fuga, pues cagada, y discúlpeme la expresión, porque, ¿qué quiere decir eso? ¿Será que lo puedo extubar? ¿No lo puedo extubar? Eso no lo sabe nadie. Esteban dice, si el paciente está bien y no tiene factores de riesgo de estridor laringio, intente extubarlo. Y échese la bendición. No me va a quedar acá, simplemente, bueno, para que recordemos que antes de retirar la interfase o retirar el tubo, hay que mirar si el paciente está tosiendo, si el Glasgow le da, si tiene reflejos que protegen la vía aérea. Obviamente, si cumple más de estos 3 criterios, pues obviamente el paciente no se va a poder extubar. Esos son factores de riesgo, mayores de 65 años, el Apache mayor de 12, que tenga una PSO de mayor de 45, también ser mujer, es un factor de riesgo también para estridor. Y pues obviamente los pacientes pueden llegar a ser reintubados hasta un 30%, las cosas pueden ser tempranas, de 12 a 24 horas. La principal causa es el estridor secundario por de una estenosis, es una urgencia, hay que reintubarlo y ese paciente probablemente vaya a ir a traqueostomía. Y recordar que el paciente que se reintuba, en cualquier escenario, tiene un riesgo de mortalidad hasta del 50%. Recordar que el paciente que se intuba en salas generales o en unidad de cuidado intensivo, hasta el 30% pueden fallecer por no obtener la vía aérea. O sea, es delicado. Pero pues es una urgencia, hay que hacerlo. Ojalá algún momento hablen de vía aérea difícil, porque eso sí le toca a todos los doctores, así sean ortopedistas o sean ginecólogos, nos toca manejar la vía aérea, porque finalmente todos los médicos debemos tener la competencia de manejo de la vía aérea. Bueno, edema postlaringio es una de las complicaciones que hay que tener en cuenta, pues obviamente el estridor, creo que ya se están durmiendo, y pues obviamente, ya les decía, el 15% de la arteriosclerosis, no me quiero quedar en esto tan específico, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, para mí, esto no me va a quedar. Es que ya se me están durmiendo, entonces no quiero manejar. En conclusión, cuando un paciente llega a la unidad de cuidado intensivo, evaluación inicial, si el paciente no está en estado de choque, las primeras 24 horas, vamos a evaluar si el paciente depende o no depende de ventilador. Si no depende de ventilador y cumple una serie de requisitos de estabilidad hemodinámica, de una adecuada función pulmonar, de una adecuada función muscular, de un adecuado estado neurológico, pasamos a una prueba de respiración espontánea. Si el paciente no presenta disconfort respiratorio donde la prueba de respiración espontánea, hacemos test de fuga. Si el test de fuga no muestra ninguna dificultad en la vía aérea, pasamos a extubar al paciente. Acuérdense que este proceso se demora la tercera parte del tiempo que el paciente dure ventilado, ¿de acuerdo? Una vez que el paciente se extuba, pues obviamente uno debe decir que la fuerza nos acompañe, porque no hay ningún predictor que diga que el paciente va a superar el retiro de la interfase del tubo y el retiro de la ventilación mecánica. Si el paciente se reintuba, recuerden que hay un riesgo de mortalidad más o menos del 40 al 50% y el riesgo de neumonía más o menos se sube hasta el 60%. No sé si tenga más preguntas, porque pues es un tema bastante difícil, pero la idea de hacer esta charla era como para, digamos, hablarle a toda la comunidad hospitalaria que a veces llegan con las dudas y comienzan, pero ¿por qué será que los pacientes no se pueden extubar fácilmente? Porque ahora tanto índice de traqueostomía, porque la ciencia no es exacta, porque la ventilación mecánica se viene hablando más o menos formalmente desde los años 50, porque todavía no tenemos unos métodos 100% efectivos que nos digan qué paciente se puede extubar. Intubar es más fácil, ventilar es fácil, pero de los temas más difíciles en ventilación mecánica es el proceso de la liberación de la ventilación mecánica y la extubación del paciente. ¿De acuerdo?
No sé si tengan alguna pregunta o ya se durmieron o... ¿Nada? Bueno. Doctor, tenemos un paciente, nos llegó un paciente con trauma, un paciente con un traje neurológico bien, con una buena mecánica ventilatoria, pero tenía un neumotor gigante, y a pesar de que hubiese pasado todos los parámetros, necesitaba un tubo que se lo pudimos hacer. Sí. Y el resto de parámetros eran totalmente normales. O sea, en teoría, lo hubiésemos podido extubar en ese rango de 85 a 90% que hubiese pasado todas las pruebas, pero realmente tenía solo medio. Exactamente.